Buenos días, hoy 20 de abril del año 2025 vamos a iniciar nuestra escuela dominical con el título La señal definitiva, que es la sesión 8. Hoy es Domingo de Resurrección. Muy bien, como siempre vamos a ver en su momento el texto en español y después veremos el texto en inglés. El texto lo utilizamos, es el Lightwave de la Convención para Adultos de la Convención Bautista del Sur. Muy bien, la señal definitiva, la idea central. La reacción de Jesús hace posible la vida eterna. Y de hecho es lo que sustenta al cristianismo, aplicación para la vida. Todos enfrentamos momentos en los que tenemos que sacrificar algo importante por el bien de alguien más. Piensa en un padre que trabaja largas horas sacrificando su tiempo libre y su comodidad para asegurar que su familia tenga lo necesario. O una madre que renuncia a su avance profesional para cuidar a sus hijos. Estos actos de sacrificio, aunque dolorosos, reflejan un amor profundo y un compromiso que genera una mayor bendición. El sacrificio es una parte integral de nuestras vidas y a menudo implica dejar de lado nuestras propias necesidades y deseos por el bienestar de otros. Estos momentos nos desafían a evaluar lo que realmente valoramos y actuar de acuerdo con las prioridades establecidas. En esta sesión exploraremos el sacrificio supremo de Jesús en la cruz, un acto de amor y entrega que transformó el curso de la historia. Veremos cómo su sacrificio nos ofrece una profunda comprensión del amor de Dios y cómo su resurrección nos da poder para vivir vidas que testifican su inmenso amor. Muy bien, vamos a ver ahora la versión, el texto en inglés. La Biblia se encuentra con la vida. En el discurso titulado Más que gracioso, el comediante cristiano Mitchell Jr. habla sobre cómo encontrar su propósito como comediante. Contar un chiste tiene dos partes, explica. Está el planteamiento, que es la historia del chiste que te atrapa, pero que aún no ha terminado. La siguiente parte es donde entra el remate, es la parte final del chiste, la que define su propósito. Comenta que en la comedia muchos se centran demasiado en el planteamiento del chiste en lugar del remate. Lo mismo puede ocurrir en la vida, ya que nos centramos demasiado en el planteamiento de la vida, obtener título, un ascenso, una casa nueva, una relación diferente, sin siquiera pensar en por qué hacemos esas cosas. Durante las últimas semanas hemos explorado las señales de quién es Jesús y quién proclama ser. Cada pieza es una joya de verdad que nos ayuda a comprender mejor el poder, la humanidad y la divinidad de Jesús. Todo ello envuelto en quién es Él. Sin embargo, es al llegar a la resurrección que encontramos la clave, es decir, el propósito final y la señal de por qué Jesús vino. En el pasaje de hoy veremos a quienes, al descubrir inicialmente la tumba vacía de Jesús, se preocuparon por el montaje. Esto generó aún más confusión en aquel momento. Sin embargo, cuando finalmente vieron a Jesús resucitado, su comprensión del mensaje y el propósito fue completa. Este pasaje nos invita a ver lo mismo hoy. Muy bien. En el post vemos precisamente la tumba vacía de Jesús, que es el encabezado de la sesión 8. Vamos ahora a comenzar con la lección bíblica, con los fragmentos de la palabra. Juan 20 del 1 y 2. El sepulcro vacío. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada.
Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estas son dos imágenes que estaban también allí en el material que me parecieron bonitas. Muy bien. De hecho, esa flor amarilla se le llama cempasúchil y se utiliza en México para representar a los muertos. Contexto. Primero, teología de la resurrección de Cristo. En el libro Dogmática Reformada de Hermann Bavinck, editorial CLIE, nos dice que los pasos de la exaltación de Cristo comenzaron con la resurrección, en donde fue levantado por el poder de Dios, el primogénito de la creación, el que tiene las llaves de la muerte y Hades, el que tiene el poder de conceder la vida eterna, quedó claramente demostrada con su resurrección. Hay pruebas fehacientes que demuestran históricamente este hecho, como son las apariciones de Jesús y el testimonio apostólico. Jesús predijo su resurrección, Mateo 16, 21, 20, 19. Dijo que levantaría el templo de su cuerpo en 3 días, Juan 2, 19 a 21. Que tenía poder para poner su vida y volver a tomarla, Juan 10, 18, y que él mismo era la resurrección y la vida, Juan 11, 25, lo vemos en la clase pasada. Fue el primero de la resurrección de los muertos, Hechos 26, 23. Primicias de los que durmieron, Primera de Corintios 15, 20. Primogénito de entre los muertos, Colosenses 1, 18. Apocalipsis 1, 5. El primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8, 29. Según el consejo de Dios, no era posible que la muerte retuviese a Cristo, y por lo tanto Dios lo resucitó, Hechos 2:24. La muerte ató a Cristo con sus angustias, ligaduras y cuerdas, Salmos 18:5. Pero esas angustias eran los dolores de parto de la resurrección, que serían deshechas por Dios en el momento en que ella se produjese. Jesús no puede morir de nuevo, porque la muerte ya no tiene dominio sobre él, Romanos 6, del 9 al 10. Murió, pero ahora vive para siempre. Tiene las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1:18. Su reencarnación fue un nacimiento desde la muerte y por lo tanto una victoria sobre ella y sobre aquel que tenía el poder de la muerte, el diablo. Primera de Corintios 15:21, Hechos 2:14, Segunda de Timoteo 1:10. Desde el principio fue un elemento constitutivo de la fe de la Iglesia. Sin esa fe nunca habría comenzado. Todos los discípulos se hubiesen sentido ofendidos por la cruz cuando prendieron a Jesús y lo ejecutaron. Todos huyeron, Marcos 14:50, y se ocultaron, pero su fe revivió cuando descubrieron que Jesús había resucitado. Entonces pudieron reevaluar la vida de Jesús a la luz de la resurrección, como había sido ungido con el poder del Espíritu Santo, Hechos 4:27 y 10:38. Cómo tuvo que morir conforme al consejo de Dios, Hechos 2:24, 4:28. ¿Y cómo fue esto? Fue nombrado Señor, Cristo, líder y juez. Hechos 2:20, 25, 36, 3:15, 4:26, 5:31, 10:42, Primera de Corintios 15, 3 y 4. La creencia de la resurrección fue parte de la confesión de la Iglesia más temprana. Una señal importante del oficio apostólico es haber sido testigo de la resurrección. Lucas 24:48, Hechos 1:22, 2:32, 3:15. Las apariciones de Jesús después de la resurrección fueron el fundamento crucial de esta fe. Es probable que esas apariciones tuvieran lugar en Jerusalén, porque los discípulos se negaban a creer las noticias de las mujeres. Lucas 24:11, Marcos 16:11, 13:14. Luego se dieron en Galilea,
cuando Jesús fue allí antes que sus discípulos. Mateo 28:16, Marcos 16:7, Juan 21. 3 días es una expresión de tiempo breve, como en Jonás. Además, el sepulcro vacío, muchos pensaron que solo parecía estar muerto o que se habían robado el cadáver, o de visiones subjetivas de los apóstoles. Pero el Nuevo Testamento no aparecen evidencias de que tuvieran problemas mentales los apóstoles. También tienen lugar tiempo y persona. Empiezan al tercer día y finalizan con Pablo. Entonces hay que rechazar la espiritualidad o la interpretación subjetiva de la resurrección. Solo a la resurrección corporal puede explicar la tumba vacía y la fe sólida de sus discípulos. Nada hace más justicia al testimonio bíblico, y es la prueba de la condición de Hijo de Dios que tiene Cristo. Romanos 1:3. Su papel de Mesías, Hechos 2:36. Versículo 1. En el libro Juan de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que la resurrección del Verbo encarnado abarca los versículos 21 al 21-25. La tumba vacía se encuentra en los versículos 1 a 10. Juan centra su atención en una sola de las mujeres que fueron al sepulcro, que es María Magdalena. De acuerdo a Marcos, también estaban María, madre de Jacob, y Salomé. El primer día de la semana es el domingo, literalmente el 1 después del sábado. Fueron a cumplir la preparación del cuerpo, habiendo todavía oscuridad, pero ya había pasado el sábado. Adquirieron los ungüentos aromáticos. Solo lo habían vendado con 100 libras de mirra y aloes que trajo Nicodemo. 19:40. Ya saben que cuando no digamos el libro es Juan. No creían que iba a resucitar, por eso fueron a completar la labor de preparar el cuerpo. Dudaron de lo que él dijo varias veces. Incluso los discípulos discutieron acerca de lo que era la resurrección. Marcos 9:10. Es difícil precisar la hora en que fueron María Magdalena y las otras mujeres al sepulcro. En Juan dice que era todavía oscuro, y en los sinópticos al amanecer. Marcos que ya había salido el sol. Juan posiblemente se refiere al momento en que María Magdalena sale de su casa para ir al sepulcro. Buscaron los ungüentos y llegaron cuando ya había salido el sol. No sabían cómo iban a abrir la tumba. Había una piedra pesada, una guardia que se los impediría o les permitiría salir solas sin el cuerpo, después de embalsamarlo. La guardia se formaba entre 10 y 30 hombres. Si abandonaban su lugar de la guardia, era la muerte. La piedra fue removida por medios sobrenaturales. La tumba estaba abierta y no estaba la guardia. Algunos piensan que lo más probable es que salieron espantados cuando vieron a un ángel. No sabemos, pero la guardia no estaba. Versículo 2. En el relato de Marcos, las mujeres entraron a la tumba donde había 2 ángeles que anunciaron la resurrección de Jesús. Marcos 16, del 5 a 6. Entonces el grupo llegó al sepulcro, vieron al ángel que estaba sobre la piedra que había sido removida, anunciándoles la resurrección de Jesús. Entonces María Magdalena fue corriendo a buscar a Pedro y Juan para darles el anuncio. Las otras mujeres entraron al sepulcro donde vieron a los otros 2 ángeles, y siendo enviadas a ver a los discípulos para darles las buenas nuevas. La resurrección era sobrenatural. María no sabía ni entendía lo que había pasado. Solo vio la tumba vacía y que se habían llevado al cuerpo. Desglose. Después de la muerte de Jesús el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro y encontró que la piedra había sido removida. Fue temprano, mientras aún estaba oscuro. Indica su devoción y amor por Jesús. Entre los judíos, el día comenzaba al atardecer.
Entonces ese domingo llegó María Magdalena con otras mujeres que estuvieron presentes en su crucifixión. Llegó temprano porque deseaban honrar a Jesús. Incluso en la muerte, al ver la piedra removida, fue a informarles a Simón Pedro y a otro discípulo, diciéndoles: se llevaron el cuerpo de Jesús y no sabemos dónde lo han puesto. 22. Estaba confundida y angustiada. Creyó que había sido robado el cuerpo, lo cual era humanamente lógico, no comprendiendo las profecías de Jesús sobre su resurrección. Mateo 16:21. Incluso había anunciado que al tercer día resucitaría. Pero por el impacto del evento estaban desconcertados, lo que demuestra la comunidad entre los hermanos de la fe, aún en momentos de crisis. Aquel a quien amaba Jesús se refiere a Juan, autor del Evangelio. Los elementos descritos no fueron solo historias, sino experiencias vividas por personas reales con profundas relaciones con Jesús. Ese dolor de María Magdalena y sus discípulos se convierte en preludio de la revelación más grande, la resurrección de Jesús. Esta confusión puede simbolizar la transición de la oscuridad a la luz. Tanto literal como espiritualmente, la resurrección de Cristo no es solo un hecho histórico, sino también una declaración poderosa de que la vida y la luz han triunfado sobre la muerte y la oscuridad, tal como Jesús lo prometió, 11:25, al afirmar que es Él la resurrección y la vida, y el que creyera en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así se preparaba el escenario para el descubrimiento del sepulcro vacío y el encuentro con Cristo resucitado, reafirmando la esperanza y la fe en la promesa de vida eterna. Vamos a ver las preguntas. Ya saben que la primera es en inglés, la primera es en español, la siguiente es en inglés. ¿A qué le temes más en la vida? A la muerte eterna, porque de esa ya no va a haber en su momento rescate. ¿A quién conoces que realmente cuente un buen chiste? Son pocos. Realmente los mejores cómicos que he visto son siempre, como decía el texto en inglés, aquellos que hacen una muy buena introducción y que los rematan de una manera magistral. ¿Cómo influye el temor en la percepción de tu realidad? Pues todos tenemos miedo a morir, pero lo más difícil es cuando no se tiene esperanza. El cristiano tiene la esperanza porque Jesucristo resucitó. ¿Qué aprecias de María Magdalena en este pasaje? Que ella verdaderamente amaba a Jesús. No solamente fue con los discípulos, sino que volvió a regresar al lugar, lo que demuestra una real vocación de servicio al Señor. Y lo que muchos no quieren ver. Juan 20 del 11 al 16. Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Esta sería una representación de María Magdalena. No sabemos cómo era. No es así blanquita como aparece aquí. No creo que sea así. 2. Papel de la mujer en la Biblia. En el libro La construcción de la feminidad bíblica, ¿cómo se convirtió la subyugación de las mujeres en doctrina cristiana?, de Beth Allison Barr, editorial CLIE, un estudio de Barna en 2017 descubrió que el estadounidense medio no se siente cómodo con mujeres en roles de liderazgo y comprende mejor los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en los centros de trabajo. Los cristianos evangélicos se quedan atrás en este aspecto. Wayne Grudem, un teólogo de los más respetados, en 2016 dijo que era imposible que pudiese apoyar a una candidata femenina a la presidencia del país. Por eso los líderes blancos se unieron para apoyar a Donald Trump en ese entonces. Y lo volvieron a hacer en la última elección y está haciendo un desastre del país. Hillary Clinton, aparte de ser demócrata, era mujer. 27% de los votantes evangélicos y 35% de los republicanos la rechazaron solo por el hecho de ser femenina. Entonces las ideas de inmutabilidad de la sumisión femenina están arraigadas en cómo interpretan a Pablo. Leen los textos paulinos como si designaran roles permanentes y divinamente ordenados entre los sexos. Los hombres dirigen, las mujeres siguen. ¿Y si esto es equivocado? ¿Y qué tal si la iglesia se está sometiendo a la presión cultural al negar el liderazgo de las mujeres? Los cristianos actuales están repitiendo el error de los cristianos del pasado. En lugar del mundo que Jesús nos muestra como posible, ya se han convertido sus epístolas en un arma de guerras culturales. Porque Pablo llamó a ser uno en Cristo y construir nuestra propia torre de jerarquía y poder. No podemos hacer una remezcla de Jesús del patriarcado romano. Pablo tampoco lo hizo, porque eran contraria a la cultura romana. Colosenses 3, 18, 19, Efesios 5, del 21 al 22 y el 25. Los códigos domésticos de Pablo fueron una forma de resistencia al patriarcado romano. Aristóteles decía que el hombre debía demandar y la mujer obedecer, subrayando la desigualdad de ambos. En cambio, Pablo, en Colosenses 3, llama primero a la mujer y se destaca que no hace énfasis en el poder y autoridad del marido. Tanto hombre como mujer tienen derechos y obligaciones. Los trata como iguales, uno sujetándose, otro amándolas. Y más cuando es Jesús el que debe estar a cargo del hogar cristiano, no el paterfamilias romanos. En Roma, el paterfamilias tenía derecho de la vida y de la muerte sobre su familia, y eso lo combatió Pablo. Muy bien, ¿dónde vamos? En Efesios 5 también es un tratado de resistencia a ese patriarcado, en especial en el versículo 21, en donde debemos de someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, esposas y maridos deben de someterse también, lo que los distingue de la filosofía romana. Recuerda que Plinio el Joven
después de haber torturado a 2 mujeres cristianas lideresas de su época, y por ser mujeres llamó al cristianismo superstición depravada y excesiva, ya que esas mujeres tenían el control y esto era para Roma vergonzoso. Pero en los primeros tiempos, los primeros cristianos colocaron a la mujer en funciones de liderazgo y se reunían en igualdad de condiciones, hombres, mujeres, niños y esclavos, en la intimidad del hogar, un espacio tradicionalmente femenino. Lo catalogaban como desviado e inmoral porque consideraban que socavaba los ideales de masculinidad romana. Repugnaba Plinio a los cristianos por no seguir los códigos domésticos romanos, no porque los siguieran. Es tiempo de valorar la voz de la mujer, su sumisión, ver cómo Jesús trató a las mujeres, cómo luchó por los oprimidos, hoy oprimidas. Es muy diferente a lo que se predica sobre ellas. Ese supuesto patriarcado cristiano son circunstancias históricas que el rostro de Dios, Cristo, liberó a las mujeres, no las subyuga, ni las convierte en víctimas de abusadores. Se ha olvidado que Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, del 37 al 39. Y las palabras más duras se dirigen a los líderes religiosos masculinos que se proclamaban guardianes de la ortodoxia, a esos sepulcros blanqueados por fuera aparecen hermosos, pero por dentro llenos de huesos y de toda impureza, Mateo 23-27, que eran los fariseos. Por eso, libérense, mujeres, de esos grilletes que les quieren imponer los nuevos fariseos. Y en esta lección vemos que a quién se le apareció Jesucristo: a mujeres. ¿A quienes anunció Jesucristo que dieran las buenas nuevas? A mujeres. Por eso pienso, y eso es a título personal, que la mujer debe de tener el mismo liderazgo que el hombre en el mundo cristiano. Versículo 11. Los versículos 20 al 11 al 21-23 los llama las apariciones del resucitado. A María Magdalena abarca de los versículos 11 a 18. María Magdalena estaba fuera del sepulcro, había ido por Pedro y Juan para contarles que el sepulcro estaba vacío. Los discípulos lo vieron y ella retornó al lugar. Seguía pensando que alguien se llevó a Jesús. Ella amaba al maestro, estaba llorando, estaba conmocionada por la tumba vacía y el incierto destino del cuerpo. María se inclinó sobre el sepulcro para mirar al interior. Había estado antes, cuando los ángeles le dieron la buena nueva de la resurrección. Versículo 12. Vio a 2 ángeles al interior del sepulcro, uno a la cabecera y otro a los pies. En el lugar donde Jesús había sido enterrado, los ángeles obedecen instrucciones divinas y se hacen visibles, aunque siendo espíritus habitualmente invisibles al ojo humano. Su misión era dar la noticia de la resurrección de Jesús. Entonces el sepulcro para el creyente es solo un lugar de tránsito hacia la gloria de Dios, porque la muerte ya no tiene potestad sobre el que ha creído. Lo que ocurrirá cuando Jesús venga para tomar a la iglesia y trasladarla a su presencia. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. No hay sombras para el fiel, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 12. No sabemos por qué se aparecieron a las mujeres y no a los apóstoles. Entonces ellas fueron las mensajeras de la resurrección y enviadas a anunciarlo a los apóstoles. Entonces vemos que Cristo comisionó a las mujeres para dar el primer gran mensaje del triunfo del Señor, proclamando su resurrección. Debemos reflexionar esto para valorar a las mujeres en el ámbito de iglesia, en la justa medida en que el Nuevo Testamento las valora, y muchos de los líderes fariseicos niegan ese valor. Versículo 13. Los ángeles le hablan al respecto a María. ¿Por qué estás llorando?
Jesús era todo para ella. Aún después de muerto, la había liberado del poder del demonio y su gratitud era inmensa. Ella dijo que era porque era su Señor, no estaba en el sepulcro y alguien se lo habría llevado. No pensaba en la resurrección del Maestro, solo en que había desaparecido su cuerpo. Estaba desolada porque le faltaba la presencia sensible del Señor. Era un vacío por no tener la presencia del Señor. Quizás meditaba en que el Maestro había dicho que al tercer día resucitaría, pero el olvido de la palabra genera tristeza. Versículo 14. María cambia de orientación, ve a sus espaldas. Hendriksen dice que posiblemente, primero, cuando se apareció, los ángeles se inclinaron para adorarle y así se dio cuenta que había alguien atrás. 2, porque los ángeles al verlo lo señalaron a él, sugiriendo a María que fuese afuera del sepulcro. 3, porque oyó a alguien que se acercaba. 4, porque los ángeles desaparecieron de repente de la vista. Lo cierto es que el Señor no le ha placido revelarlo. Miró a Jesús, estaba de pie, lo vio con los ojos corporales, no con los de la fe. María no sabía que Él era el Señor. Versículo 15. Las 12 preguntas de Jesús demuestran el interés en la causa por la cual está llorando María. María no se imaginó que Él era Jesús, creyó que era el cuidador de la finca donde estaba el sepulcro. Pensó entonces si Él era el que se llevó el cuerpo. La palabra legomenón, hortelano, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Lo inquirió para que le diga dónde está y entonces poder rescatar el cuerpo. Era imposible que ella sola pudiera traerlo de vuelta al cuerpo. ¿Cuánto pesaría y cuánto pesaba María? María conocía a Jesús, estuvo con Él durante su ministerio. ¿Por qué no lo conoció? Una posibilidad es que Cristo se manifestara de manera distinta después de la resurrección. Marcos dijo que tenía otra forma o figura. Versículo 16. Jesús la llama por su nombre, María, como la llamaba en su ministerio terrenal. Su voz era inconfundible. Jesús dijo que sus ovejas conocían su voz, 10:4. De la oscuridad pasó a la luminosidad. De la presencia de Jesús, las lágrimas desaparecieron y un gozo exultante, un gozo mayúscula, le llenó en plenitud. Ella reaccionó, le llamó Raboni, maestro. Viene de Rabón o Rabán, que significa gran maestro, y se usaba con frecuencia al hablar de Dios, un reconocimiento de su calidad de Dios hombre. Es soberano y eterno Dios a quien se debe respeto supremo. Desglose. María Magdalena estaba fuera del sepulcro, llorando. Al ver al interior al sepulcro vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde estaba el cadáver de Jesús. Le preguntaron, ¿por qué lloras? Y ella respondió, porque se habían llevado a Jesús y no sabía dónde estaba. 20:13. Esa respuesta es reflejo del profundo amor que sentía por Cristo y lo desgarrador que fue no saber de su paradero a pesar de la presencia de los ángeles. Su dolor y confusión son tan intensos que no parece sorprenderse o consolarse con su aparición. Nuestras emociones pueden oscurecer la percepción de la realidad. Al volver la vista, vio a otra persona y de nuevo le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y clamó que si fue él quien se llevó el cuerpo, le indicara a dónde para recuperarlo. No sabía que era él. Primero, porque su estado emocional estaba alterado. Y 2, porque estaba en su cuerpo glorificado. Por ese estado no pudo ver la verdad que estaba enfrente de ella. La desesperación y la tristeza pueden nublar nuestra visión espiritual, impidiéndonos reconocer la presencia de Jesús en nuestras vidas. Los discípulos camino a Emaús no pudieron reconocer a Cristo hasta que Él mismo se reveló. Lucas 24:16. Mostrando que la percepción espiritual a menudo requiere una autorrevelación de parte de Dios. Cuando Jesús dijo María,
Ella reconoció su voz de autoridad y poder, lo llamó Raboni, que significa en arameo maestro. Ya vimos que es gran maestro, 20:16. Fue un momento de reconocimiento profundamente personal y conmovedor. Cuando él la llama por su nombre, rompe a través de su dolor y confusión, revelando su presencia resucitada, el que Cristo la llamaba por su nombre. Resalta la relación personal e íntima que tiene con sus seguidores. Jesús llama a sus ovejas por su nombre y las saca, y las ovejas las siguen, porque conocen su voz. 10, 3 y 4. Le dio gozo y confirmó la realidad de su resurrección, su victoria sobre la muerte, y establece una nueva relación con sus seguidores. Está vivo y sigue la esperanza y fe renovada a todos los creyentes. Vamos a ver la siguiente pregunta. Esta no es esta. Tuvimos que estrenar puntero porque el otro lamentablemente entró en un portal que quién sabe dónde está. Muy bien. 3. ¿Qué importancia tiene que Jesús conozca tu nombre? Porque nos reconoce como sus discípulos. Y entonces, si somos sus verdaderas ovejas, entonces respondemos a su llamado. ¿Cómo sabes que Jesús está vivo? Porque resucitó y porque lo hemos podido sentir a través de su Espíritu Santo. Él es el que se manifiesta y el que hace que tengamos una vida nueva, si de verdad somos cristianos. Juan 20 del 17 al 18. Suéltame, literal, no me toques, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Algunos dicen que fue muy grosero Jesús, pero ahorita vamos a explicar. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Pero como era mujer, pues no le creyeron. Aquí vuelvo a repetir que es una mera representación. Contexto, versículo 17, le dijo, no me toques, o más bien también se podría utilizar, no me retengas, como lo permite el verbo. Jesús permitió a sus discípulos tocarlos, versículo 27. Mateo dijo que las mujeres incluso le permitió abrazar sus pies, Mateo 28:9. Posiblemente no dejaba a María de abrazar los pies de Jesús, pero él tenía otra misión para ella, por lo que debía cesar la acción que estaba haciendo. Entonces debía de dejar de abrazarlo. No es fácil interpretar el por qué dijo que tenía que subir al Padre. Lo cierto es que le encomendó a María dar un mensaje a los apóstoles que la obra de redención exigía la entronización del intercesor a la diestra de la majestad de los cielos. Entonces el mensaje para los discípulos tiene que ver con la ascensión, no con la resurrección. Y es necesario primero el mensaje de ascensión se encomendó a una mujer, para que veamos cómo Jesús le daba prioridad y Jesús le dio honor a las mujeres, no como hoy se lo quieren quitar. Lo que demuestra que el papel de la mujer era fundamental para Cristo, no como hoy se restringe o niega. Y 2, el término mis hermanos nunca había sido utilizado esa palabra para referirse a los discípulos. Antes de la cruz los llamaba siervos, Lucas 17:10, luego amigos, 15:15. Pero al establecerse una relación entre Dios y los hombres, ya que tienen la condición de hijos de Dios y los que creen en Cristo, 1:12, los hermanos son los miembros dentro de una misma familia, que es el unigénito, que es Cristo, y todos los que por Él son adoptados, Gálatas 4, del 4 al 5.
Al decirles que subía a su Padre, entraña que el tiempo de regresar al cielo había llegado y se abría el tiempo de la relación espiritual con Él y de la presencia del Espíritu Santo como vicario suyo en la tierra, el Consolador. Era necesario que resucitase y ascendiese. 17 del 14 al 16. Versículo 18. María, que buscaba un muerto, encontró un resucitado del desconsuelo. Pasó al gozo. La tristeza dio paso al servicio testimonial. ¿Para qué la había sido requerida por Jesús? De inmediato partió para cumplir su encargo. María hizo dos cosas. Primero, consoló a los discípulos, contándoles el encuentro con Jesús. Y dos, les comunicó el mensaje que el Señor le había dado para ellos. Los discípulos estaban en un tiempo de negativismo. Buscaban al resucitado en el lugar de muertos. Buscamos a Jesús en el sistema religioso, en la ortodoxia fría, en formas de culto, cuando necesitamos encontrarnos con Él. La iglesia de hoy necesita recuperar a Cristo desde su grandeza y gloria. Contexto, reflexión. Tomado del libro Enciclopedia de Poesía Evangélica de Daniel Nuño, editorial CLIE, tomamos el siguiente poema titulado El Divino Dilema. El Dios Todopoderoso, amando a la humanidad y obrando en perfecto acuerdo, la Divina Trinidad envió a su Hijo al mundo cual única solución, que encuentra su amor profundo para dar la salvación. Siente gozo porque sabe que así puede rescatar al pecador que en un día en su cielo podría entrar. Mas siente un dolor profundo al ver que su Hijo amado, que desciende al negro mundo a vivir entre el pecado. Pero en su amor no hay barreras. No le importa su dolor. Ve a la humanidad entera que precisa un Salvador. Y no duda en enviarlo, aunque tenga que sufrir. Sabe que ha de abandonarlo poco antes de morir. ¿Quién podrá tan grande amor con los labios expresar? Ni poeta, ni orador palabras podrán encontrar. Mas yo refugio he hallado en ese amor tan sublime. Gracias te doy, Padre amado, porque mi alma redimes. Desglose. Jesús le dijo a María Magdalena que no se aferre a Él hasta que ascienda a la diestra del Padre. Esto es importante, primero, porque indica que su ascensión es inminente, un elemento crucial en la resurrección, y su misión regresa a la gloria celestial y su exaltación a la derecha del Padre. Hebreos 1:3. Al decir mi Padre y vuestro Padre, establece una relación entre Dios y los creyentes, destacando la adopción de los seguidores de Cristo en la familia de Dios. El mensaje que le encarga es fundamental. Le pidió que fuera con sus hermanos y les informara sobre su inminente ascensión al llamarlos así, hermanos. Enfatiza la nueva relación de hermandad y comunión que se ha establecido a través de su resurrección. Pablo escribió que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8:29. Entonces los creyentes somos coherederos con Cristo. Este cambio de discípulos a hermanos indica la profundidad del vínculo que crearon la resurrección y la obra redentora de Jesús, mostrando que ahora todos los creyentes tienen un acceso directo y personal al Padre. María Magdalena, obediente, fue y anunció a los discípulos
que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ella fue la primera en proclamar la resurrección de Jesús y primera mensajera del Evangelio de la resurrección. Su experiencia personal, al ver a Cristo resucitado y escuchar sus instrucciones, refuerza la veracidad de su testimonio. Destaca el papel crucial de las mujeres en el ministerio de Jesús y la proclamación del Evangelio. Pese a que en el siglo I el testimonio de una dama no se consideraba fiable, ni siquiera se creía. No tenía real valor, pero Jesús eligió a María, mostrando que en el reino de Dios todos son valorados y tienen un papel importante que desempeñar. El testimonio personal debe ser fundamental para la propagación de la fe. Hechos 4:20. Muy bien, vamos a ver las últimas preguntas. Las primeras son de inglés, de español, las segundas son de inglés. ¿Cómo identificas o describes la presencia continua de Jesús? Cuando nosotros lo aceptamos y sentimos su presencia a través del Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos compartir las buenas noticias de Jesús con otros? En cualquier momento. Cuando tengamos ocasión. Recientemente en la iglesia fuimos a un parque y allí a los que estaban ahí les compartimos, les dimos publicidad, los invitamos a la iglesia. Es una manera también de compartir el Evangelio. ¿Cómo puedes ministrar esta presencia a otras personas? Comportándonos como cristianos, amando realmente a nuestros semejantes, no odiándolos o en su momento teniendo problemas con ellos, porque necesitamos que haya paz y convivencia sana en todos los niveles. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta última señal de Jesús? Que Cristo ama a las mujeres, que Cristo encomienda inclusive papeles de liderazgo a las mujeres, porque fueron las primeras en proclamar la resurrección. Por eso no se les debe más de discriminar en la iglesia cristiana. El último versículo. Juan 20:19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Juan 20:19. Vamos a hacer por último una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos estás dando a través de ese testimonio y a través de esta palabra que tú amas y quieres que las mujeres tengan posiciones de liderazgo. Por eso encomendaste a María Magdalena que proclamara tu resurrección y sobre la cual se fundamentó tu iglesia. Todo esto, Señor, te lo pedimos y suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.